Bueno, comenzamos. Por las dudas, déjame chequear que esté grabando. Estamos grabando. Bien, listo. Ahora sí. Vamos a la clase de hoy. Vamos primero a repasar un cachito el tema de interfaces. Sí, vamos a repasar un poco más que nada. Después vamos a hablar un poco de generics, medio que lo estuvieron usando con el TP de memoria, medio por arriba, vamos a verlo bien. Y después vamos a presentarles el trabajo de pila que van a tener que estar haciendo y entregando para, no me acuerdo. ¿Te acordás? La semana que viene. La semana que viene. El viernes. Listo. Rápido repaso de interfaces. ¿Se acuerdan de qué es una interfaz? ¿Se acuerdan para qué servía? Es un contrato, de cierta manera, ¿no? O sea, me explicita qué cosas puede hacer, pero no nos interesa cómo las puede hacer, ¿no? De manera que podemos tener distintas implementaciones para el mismo contrato. Y nos abstraemos de eso, nos abstraemos de la implementación y sabemos que vamos a obtener, por decirlo así, la interfaz, que es esta máscara que está arriba, que me dice qué comportamiento va a tener, ¿sí? Y qué resultados voy a tener con ese comportamiento. De repaso. Me quedo línea por un motivo. ¿Ese no? Bueno, no sé. Ejemplo muy rápido, ¿se ve? Se ve medio cortado así, pero no sé cómo... No entra de cualquier manera. No, es que después se me va por arriba. Pero bueno, lo iré moviendo. Lo iré moviendo. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso estamos definiendo una interfase que es figura, que me está definiendo dos métodos, ¿sí? Área y perímetro. Después tengo dos struct concretos, dos implementaciones, ¿sí? Tenemos un rectángulo y un círculo, cada uno con los campos que le pertenecen a cada uno. Vemos que después estamos definiendo estos mismos métodos para cada una de estas implementaciones, ¿sí? El rectángulo, el círculo, cada uno tiene su área, cada uno tiene su perímetro, ¿sí? No hay mucha ciencia, el cálculo que ya sabemos hacer. Y después, tocaron timbre de la puerta fantasma. Y después vamos a poder usar, ¿sí? Funciones que, por ejemplo, tomen una figura, que podemos obtener el área y el perímetro, y que nosotros podemos pasarle cualquiera de estas implementaciones que sabemos que cumple con esta interfaz, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice que cumple con la interfaz? Que simplemente que implementa los métodos, ¿sí? Si tenemos algún structo, elemento concreto que sepamos que tiene los métodos área y perímetro, ya por defecto va a implementar esa interfaz y no hay que hacer ningún tipo de enunciamiento explícito ni nada. Go ya lo va a entender. Y como decía recién, lo podemos usar en este tipo de cosas. Yo estoy instanciando un rectángulo, un círculo, estoy llamando a la función de medir con cada uno y la función de medir no le interesa que es por detrás la figura que recibe, le interesa que sobre esa figura pueda aplicar los métodos área, perímetro y nada más, ¿sí? Bien, eso es lo que ya venimos viendo. Ahora bien, ¿dónde usamos interfaces? ¿Sí? ¿Dónde realmente nos conviene usarlas? Algo que ya vimos. Los TDAs, perfecto. Los TDAs nos sirve abstraer una interfaz, un contrato de cómo tiene que funcionar, por ejemplo, una pila, ¿sí? Que sabemos que tiene un método apilar, un método desapilar, un método está vacía y no me acuerdo si alguno más. Y después por detrás podemos implementar una pila hecha de muchas maneras distintas. ¿Sí? Podemos tener una pila enlazada, podemos tener una pila dinámica, ya vamos a hablar de esto más después, pero es para darles un ejemplo práctico. ¿Cómo está implementada cada uno? No me interesa. Yo después cuando la uso, yo sé que la pila, el método apilar va a apilar un elemento. Que si yo después uso el desapilar, me va a devolver el último elemento que apilé. Y sé que se comportan de esa manera, porque es el contrato que me está diciendo la interfaz. ¿Sí? Y acá es donde más la vamos a usar. Para todos los TDAs que nosotros definamos, vamos a tener una interfaz que me va a definir el contrato y después nosotros vamos a hacer implementaciones que van a cumplir con ese contrato. Y la implementación de cada uno va a ser distinta, pero no nos interesa, la vamos a usar de la misma manera. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Todo esto es más o menos lo que ya vimos. ¿Vamos bien? Estoy hablando muy rápido, así que voy a respirar un poco más. Bien. Más usos prácticos. Se me mostró más de lo que quería mostrar. No solamente lo vamos a usar para TDAs, sino que también lo podemos usar para un montón más de cosas, ¿no? Y acá es donde también es útil este tema y por qué fue introducido también en este lenguaje, ¿sí? Para darles el ejemplo concreto, yo quería mostrarles, por ejemplo, una pieza de código que tengo por acá, que no se ve un choto, pero bueno, vamos a intentar verlo bien. Imagínense que tenemos que hacer un TP, ¿sí? Súper básico, donde tenemos que manejar,
no sé, un supermercado, cualquier cosa así, que tengamos una caja, tengamos personas que hacen fila en la caja y demás, ¿no? O sea, tenemos que hacer operaciones con eso y, por ejemplo, entre las cosas que tenemos que hacer, vemos el input, ¿sí? Que me dice el usuario qué acción quiere hacer, en base a la acción que me dice me fijo, a ver, el input corresponde con la acción tal, ¿sí? Bueno, entonces llamo a la función que sea, no sé, ver cuántas personas hay en fila, eso me va a devolver las personas, chequeo el error, si no hay error, muestro a las personas por pantalla, qué sé yo, si es la otra acción, que por ejemplo me pregunta, bueno, ¿cuánta plata hay en caja en este momento? Llamo a la función que hace eso, me devuelve sus valores, chequeo el error. Sí, se fijan que la idea es muy repetitiva, ¿no? Estamos haciendo más o menos lo mismo en cada vez, pero son todas cosas distintas las que hacemos. En una chequeamos por personas, en otra chequeamos por plata, ¿no? En otra podemos hacer otra cosa, así que ni siquiera sabemos qué es. Sí, es muy variado las cosas que podemos hacer. Pero en todas hacemos más o menos lo mismo. En todas chequeamos por error, si hay error hacemos algo, si no, no. Y si no hay error, en este caso, por ejemplo, mostramos cierto resultado en pantalla, ¿no? Entonces, las funciones que tendría, por ejemplo, hasta ahora, tengo, por ejemplo, mostrar personas que recibo de la función, cuántas personas hay en caja y qué personas hay. Sí, me hago un string con eso, lo muestro por pantalla. El otro que me dice, bueno, mostrame, a ver, cuánta plata hay en la caja, en qué caja, me muestra ese string. Sí, la idea es bastante simple. Y esto es, por ejemplo, una forma de implementar esa idea, de implementar STP. Si se fijan, por ejemplo, ¿qué más tengo? Estos serían los comandos que decía recién, ¿no? No están implementados, por supuesto, porque son de juego, pero sería una forma de organizar el código que nosotros haríamos. Ahora, ¿dónde entran interfaces en todo esto? ¿Sí? Porque estamos mencionando esto cuando estamos hablando de interfaces. Fíjense el siguiente ejemplo, ¿no? Acá tengo la misma idea, digamos, del TP, resuelta usando interfaces. Fíjense cómo cambia el main. Yo ahora chequeo el input, ¿sí? Me fijo. ¿Es la acción 1? Bueno, la función de personas en fila sigue siendo más o menos lo mismo, pero me va a volver un resultado, ¿sí? Estoy diciendo ahora que tengo una variable que es de tipo resultado, ¿sí? Que cada acción que yo haga me va a volver un resultado y un error, ¿sí? En todas es lo mismo. Personas en fila, la plata en caja, otra cosa, lo que fuera, ¿sí? Así con cada uno de los cases que tenga. Entonces después lo único que hago es chequear el error. Si no hay error, lo que quería hacer era mostrar por pantalla, ¿no? Entonces ese resultado, lo que voy a hacer es decir, bueno, imprimite, mostrate por pantalla. Y eso es todo. Lo único que cambia es que yo estoy enmascarando un poco toda esta lógica que yo estaba haciendo medio suelta antes en el código de mi main. Ahora voy a tener un resultado, ¿sí? Que es esta interfaz que tiene solamente el método de imprimir, ¿sí? Y después cada una de las acciones que yo haga va a hacer o va a devolver, digamos, un resultado distinto. Entonces, ver las personas que hay en fila me va a dar un resultado fila. Sí, que adentro tienen las personas que antes devolvía sueltas, ¿sí? Pero que ahora el resultado es el que sabe, por ejemplo, cómo mostrar por pantalla que hay tal cantidad de personas o tales personas en, no sé, tal fila de tal caja. O que después, si quiero ver cuánta plata hay en tal caja, lo mismo. Tengo otro resultado para hacer eso, tal acción, y que ese resultado es el que sabe mostrarse por pantalla y ver el resultado que quería. La idea es la misma. Estamos aplicando interfaces de manera que tenemos un contrato que me dice, ok, voy a tener un resultado para cada acción que haga, y con ese resultado yo voy a querer imprimirlo o voy a querer después hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, ahí es donde entra la versatilidad en todo esto. Y cada resultado que yo devuelvo de cada acción va a saber hacer lo que tiene que hacer. Dependiendo, ¿no?, de qué campos tenga cada resultado. Pero fíjense, en el main no me interesa qué campos tiene cada uno. Me interesa que es un resultado y que si no hubo error, que ese resultado se pueda mostrar por pantalla y nada más. Si el main se abstrae de todo eso, que es un poco la idea de lo que estamos también buscando hacer acá. ¿Sí? Empezar a separar y movilizar mejor las lógicas que tenemos y cada módulo, cada paquete sepa hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo, por ejemplo, usarían interfaces en un TP que harían ustedes. ¿Sí? Yo acá en las diapos les dejé más o menos escrito algo del código, porque era mucho para poner acá, entonces tenía que mostrárselos por el intérprete. Pero les dejé un reminder de cómo más o menos pasa. El caso anterior y el caso nuevo. Bueno. Sí. ¿Por qué decidieron utilizar Interpreter? ¿Pintó? Sí, porque pintó.
O sea, tranquilamente por haber puesto un puntero acá, pero es lo mismo. ¿Sí? O sea, en vez de un resultado, que hubiera un puntero un resultado. Pero podría tranquilamente, sí, quizás me convenía, ¿no? Porque uno de los resultados tenía un slice de personas. Sí, si tengo muchas personas voy a estar copiando mucho. Bueno, quizás convenía, pero qué sé yo. No sé. Después obviamente en ustedes decidir qué hacer, ¿no? Cuándo usar punteros y cuándo no. Bien. Si no lo absorbieron de todo este tema, no importa. Cuando vayan a hacer el TP, acuérdense de estas diapos, vuelvan a chequearlas y digan, puedo ir por acá. Esto me sirve para hacerlo así. ¿Sí? No tienen que copiarlo literal, pueden inspirarse en esta idea y hacerlo a su manera. ¿Sí? Definitivamente esta idea es mejor que la idea que estaba acá, ¿no? O sea, eso creo que lo ven, ¿no? O sea, el código está mucho más limpio y organizado de la otra manera. Bueno, avanzando un poquito más. No me acuerdo qué diapo viene. Esto es lo malo de estar presentando porque no puedo ver las notas de orador que me dicen que viene. Casteos. Sí. Porque, claro, nosotros cuando llamamos a funciones o operamos con interfaces, nosotros en algún momento tenemos algo concreto, ¿no? Yo tengo algo concreto que lo paso a tal función, que tal función recibe una interfaz, ¿sí? Que tiene el contrato y todo lo que ya vimos. Pero quizás me serviría a mí en algún momento, luego de tener esa interfaz, saber qué cosa concreta es la que estaba manejando. ¿Sí? Esto ya es más puntual del lenguaje, ¿no? O sea, hay cosas del lenguaje que me llevan a hacer esto. Nosotros no lo vamos a hacer con los TDAs esto, definitivamente. Esto es lo que no tienen que hacer con TDAs, pero sí lo pueden hacer con todo el resto. ¿Sí? Fíjense la siguiente idea, ¿no? Yo tengo una función que recibe una figura, ¿sí? La figura que definimos antes, ¿sí? Que era la interfaz. ¿Y qué estoy intentando hacer acá? Fíjense cómo es la sintaxis, ¿no? Yo estoy haciendo puntito a la figura y entre paréntesis el nombre del tipo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía círculo y de rectángulo? Que eran los dos tipos que implementaban la interfaz figura, al menos los que definí yo. Y lo que estoy intentando hacer acá es a esta figura, que es concretamente una interfaz figura, diciéndole, ok, si realmente sos un círculo, dame el círculo que está por detrás de la interfaz. ¿Sí? Si esto funciona, todo bien. Pero si esto no funciona, si lo que tenía detrás era un rectángulo, estoy diciéndole, che, dame el círculo, y no era un círculo, voy a tener un panic. ¿Sí? Voy a tener un error en tiempo de ejecución. Y eso es muy grave, porque de los panics es muy difícil recuperarse. ¿Sí? Y queremos evitarlos a toda costa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando casteamos, porque podemos tener este tipo de errores. Sin embargo, Go nos provee una segunda manera de hacerlo, donde puedo castear al tipo que me interesaría castear, pero chequeando si la operación fue exitosa o no. A ver si tengo el puntero. Si la operación fue exitosa, tengo este booleano que me dice salió exitoso. Si no fue exitoso, manejo el error. ¿Sí? ¿Podré devolver un error? Supongo, pero bueno, no sé por qué. Devuelvo un booleano. Si no, otra cosa que pueden hacer es usar un switch. ¿Sí? Acá también se puede usar switch, donde yo le puedo preguntar el tipo concreto a una interfaz y puedo hacer distintos case según los distintos tipos que yo quiera manejar. Si era un rectángulo, ¿sí? Con el case rectángulo voy a hacer algo. Si era un círculo, voy a hacer algo. Si no era ninguno de los tipos que yo esperaba, hago tal otra cosa. ¿Sí? Son distintas formas de manejar los casteos de nuestras interfaces. Esto obviamente es muy útil si yo quiero probar por distintos casos, ¿no? Si yo sé que va a ser un solo caso, bueno, voy por el lado izquierdo. Si quiero probar entre varios casos distintos, voy por el lado de este lado. ¿Sí? Una cosa más sobre interfaces muy importante. Vimos que las interfaces definen contratos. ¿Sí? Cualquier cosa que cumpla con ese contrato, ¿sí? Que tenga los métodos que esa interfaz me dice que tiene, va a cumplir con esa interfaz. Hay una interfaz especial que se llama Any, o también interface con corchetes que no hacen nada. No tengo marcador. Sí tengo. Any es equivalente a interface. Chetitos. Que básicamente es una interfaz vacía. Es una interfaz que todos los elementos del lenguaje la van a cumplir. ¿Por qué? Porque no define ningún método.
Y si no define ningún método, bueno, todos los distintos tipos que hay en el lenguaje van a cumplir con esa interfaz. ¿Sí? Básicamente me sirve para poder mandar cualquier tipo de cosa a una función que pueda recibir cualquier tipo de cosa. ¿No? Como, a ver, el ejemplo acá. Acá defino 3 tipos, ¿no? O sea, en realidad tengo 3 tipos distintos, los asigno todos a una interfaz de tipo any, ¿sí? Un string, un número, algo de tipo punto. Y yo tengo una función que recibe algo de tipo any, y yo le puedo pasar cualquier cosa. Cualquiera de estas 3 cosas va a funcionar. La limitación es, bueno, ¿y qué carajo hago con any? ¿Me sirve de algo? Por ahora no mucho. La verdad que, bien, por lo que vimos hasta ahora no nos va a servir demasiado, va a tener más sentido en 20 minutos, pero aún así les puede llegar a servir si quieren castear luego esa cosa. Vimos que acá una interfaz podemos intentar castearla a algo, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 tipos que son muy distintos, que yo no puedo plantear una interfaz común entre ambos, pero aún así quiero manejarlos en la misma función por algún motivo, puedo hacer que esa función reciba de tipo any y luego con un switch por los tipos ir viendo qué tipo es, ¿no? Entonces con esos 2 tipos, por más que no cumplan con una interfaz puntual, van a cumplir con any y puedo hacer el case con lo que quiera y hacer lo que yo quiera con eso. ¿Sí? De vuelta, esto quizás no lo usen mucho, pero si se encuentran tienen que saber más o menos cómo manejarlo. ¿Sí? Última cosa de interfaces, ahora sí, que son los errores. Hasta ahora veníamos manejando errores de manera muy básica, a propósito, porque no sabíamos lo que era una interfaz. Ahora sí sabemos lo que es una interfaz y podemos decir entonces que los errores también son interfaces. De manera que nosotros podemos definir nuestros propios errores, podemos hacer un montón de cosas con esos, siempre y cuando cumplan con esta interfaz. Si la interfaz error tiene un único método, que es error, con mayúscula, que devuelve un string. ¿Sí? Y ahora podemos hacer un montón de cosas. Yo puedo definir mi división por 0 error, porque el lenguaje por un motivo ponerle que no lo tenga. ¿Sí? Defino el struct, defino el método error para este error, ¿sí? ¿Sí? Que devuelve este string, y esto ya cumple con la interfaz de error. Entonces ahora puedo devolver esto en funciones que devuelvan algo de tipo error. ¿Sí? También podría ser algo de este estilo, que ahora empieza a ser también más útil. Puedo definir errores con campos mismos, que luego en el método de error puedan devolver esos mismos valores. ¿Para qué? Para obtener un poco más de contexto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, quiero generar un error al tratar de conectarme con un servidor con tal IP y de repente no puedo conectarme con el servidor. Y después quiero generar un error que me indique con suficiente detalle qué fue lo que pasó. Bueno, puedo generarme un connection error que tenga la IP a la cual no se pudo conectar y en el método error me sepa decir después, ok, este era el mensaje que te quiero mostrar y además esta es la IP con la cual no me pude conectar. Sí, todo tiene que ver con dar más contexto e información en los errores que nosotros estamos devolviendo. Sí. No estoy imprimiendo, esto estoy generando un string. Fíjate que la función no es printf, sino que es sprintf. Me genera un string formateado con lo que yo le paso acá. Un ejemplo de cómo usaríamos esto. ¿Sí? Yo tengo un main donde en algún momento hago alguna acción que me devuelve algo de tipo error. ¿Sí? Después, por ejemplo, puedo mostrar el error, esto va a saber mostrarlo, y después hago un switch según el tipo del error. ¿Sí? Si es un tipo de división por 0, puedo seguir mi código por tal lado. Si es un tipo connection error, puedo reintentar la conexión, puedo hacer otra cosa. Si es otro tipo de error, etc. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Podemos empezar a manejar mucho más granularmente los flujos de nuestro programa, chequeando por distintos tipos de errores. ¿Sí? Y esto es muy versátil, porque me permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos y que a veces con otros lenguajes no es tan fácil. Con excepciones podemos hacer algo parecido. Los que saben manejar excepciones, si en Python teníamos que hacer un catch de tal excepción, un catch de tal otra, esta es la misma idea. ¿Sí? O sea, va por ese mismo lado. Manejando errores, no excepciones. ¿Qué más me falta? Y, me quedó esto sin animar. Bueno. Y acá viene una gran pregunta también que va a surgir, bueno, surgiría si no estuviera esta diapo, que es ¿cuándo devolvemos un error y cuándo levantamos un panic? Sí, porque en el TP que hicimos ahora, ¿no? El de mi memoria, que bueno, están haciendo algunos todavía, tenemos que levantar un panic en cierta situación, ¿no? ¿Y por qué no devolvemos un error en esa situación?
Básicamente los panics los tenemos que usar cuando hay algo en el cual el programa no se puede recuperar fácilmente. Si es un error excepcional, es algo que no debería pasar. Los errores, por otro lado, deberían ser esperables, ¿sí? De situaciones que podrían llegar a generar un error en su curso normal de ejecución, ¿sí? Un par de ejemplos. Por ejemplo, un error podría devolverse cuando manejo cualquier tipo de entrada de mi programa, si estándar input o archivos o cosas que leo de internet, de la red, de la base de datos. Todo eso me puede generar errores, porque puedo intentar castear a un tipo que no... ¿Se acuerdan que la función de ATI devolvía un error? Bueno, puedo intentar castear algo a un tipo que no necesariamente sea válido, ¿sí? Pero yo tengo que intentar igual. Puedo intentar leer algo que recibo de internet y estar corrupto. Puedo leer en la entrada de lo que fuera. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas generalmente devuelven errores, porque es esperable que pueda ocurrir un error, ¿sí? Porque no está dentro de nuestro control. Cosas que sí deberían devolver panics suelen ser operaciones inválidas, no acceder, por ejemplo, en un arreglo, acceder a una posición inválida del arreglo. Eso no es válido, nunca es válido y nunca lo será, y nunca debería pasarte en tu programa, ¿sí? Vos deberías programar de manera correcta para evitar ese tipo de situaciones. Nunca debería desapilar de una pila que está vacía, ¿sí? O sea, vamos a ver que en los TDAs que nosotros hagamos, vamos a encontrarnos que vamos a estar levantando panics mucho más seguido que devolviendo errores. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando hay error en un TDA, por este tipo de situaciones que decía recién, son errores no recuperables, porque justamente no deberían ocurrir, ¿sí? Si uno maneja bien el código de su programa. Los errores, en cambio, van a surgir más en las funciones extra que damos para nuestro TP, porque pueden ocurrir, y es normal que ocurran, entonces hay que manejarlo, ¿sí? Bien. ¿Una pregunta? ¿Qué eres? Bien, tengo tiempo. Bueno, tengo una diapo más, pero que no quiero mostrar, porque no me interesa, así que cerramos acá. Vamos a la siguiente parte. Generics. Bien. Esta creo que es la última diapositiva que tenemos sobre el lenguaje en sí. No, casi la última. ¿Qué son los generics? ¿Sí? Medio que tuvimos un vistazo ahí en el TP de admin de memoria. Los generics me permiten definir funciones, structs o lo que fuera, comportamiento, de manera genérica. De manera que yo después lo puedo usar para distintos tipos y no simplemente cerrarme a un tipo concreto. Creo que dije más o menos lo mismo. ¿Soportamos múltiples tipos? Perfecto, listo, dije lo mismo. Ejemplo puntual. Función invertir, ¿no? O sea, yo quiero invertir un slice. ¿Cómo invierto un slice? Bueno, agarro el slice que me entra, en este caso es un slice de enteros, me fijo la longitud, creo un nuevo slice de la misma longitud, y el elemento que estaba al principio lo pongo al final, el segundo así, etc. Los voy swapeando de lugar. ¿Sí? No hay mucha ciencia, devuelvo un nuevo slice y listo. Pero, ¿cuál es el problema? Esto, por supuesto, funciona únicamente para slices de enteros, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer la función invertir para un slice de strings? Tendría que hacer otra función que me invierta un slice de strings. El código es el mismo, pero necesito cambiarle el tipo para poder hacerlo. Y si quiero una función que me invierta float32, tengo que volver a hacer lo mismo con otro slice, con otra función que reciba float32, y después si quiero hacer lo mismo con otro, y así tengo n funciones, ¿sí? Para cada tipo que yo quiera hacer. ¿Qué hacemos con generics? Con generics me permite definir una única vez lo que quiero hacer, diciéndole, para este tipo que te voy a definir acá, hacer las siguientes operaciones. Fíjense todo lo nuevo que tenemos acá. Está marcado con flechitas, espero que se vea mejor. Lo primero principal, ¿sí? Junto con el nombre de la función, vamos a definirle el type parameter, ¿sí? Que es el que me va a decir qué tipos va a aceptar esta función, ¿sí? Porque todo lo que yo haga voy a tener que restringirlo a ciertos tipos. ¿Por qué? Porque las operaciones que yo haga después van a poder estar restringidas a cierta cantidad de tipos. Y es donde también vienen muy útiles las interfaces. Fíjense acá, yo le estoy diciendo que para esta función invertir que yo voy a hacer, quiero que funcione para
todo tipo T que sea any. ¿Sí? Vimos que any es la interfaz vacía, por lo tanto estoy definiendo esta función invertir para todo tipo T cualquiera. Para cualquier tipo T, esta función debería funcionar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace después? Este tipo T que yo acabo de definir, ¿sí? Después es lo que voy a usar para decir, ok, qué argumentos de entrada y qué resultados de salida voy a tener. Acá estoy recibiendo ahora un slice de tipo T. Ya no es un tipo concreto como los que teníamos antes. No es entero, no es string, no es nada de eso. Es un tipo T. Y que este es este any que yo le estoy definiendo acá. ¿Sí? Y lo mismo. Voy a devolver un nuevo slice de tipo T también. Así que sea el mismo tipo del cual yo recibí en mi función. Fíjense mismo acá que cuando yo hago el make, que estoy creando un nuevo slice, estoy diciendo, che, este es de tipo T. Pero la función invertir nunca sabe qué carajo es T. ¿Sí? Eso no lo sabe esta función. Justamente es agnóstica a eso, pero no importa, igual funciona, igual te puede crear un slice de ese tipo. Fíjense qué mágico que es. ¿No? Porque ahora cuando yo use esto de esta manera, funciona igual. Fíjense, tengo un slice de enteros, un slice de strings, y voy a llamar a la función invertir, ¿no? Que convenientemente puse en mi package utils. Y acá llamo invertir a mi slice de enteros, y si lo imprimo, bueno, no lo imprimí, pero me va a dar el resultado correcto. Si yo llamo a invertir con strings, también va a dar el resultado correcto. ¿Y cómo sabe que esto funciona? Ahora me doy cuenta que tenía que haber puesto algo más, para que sea un poco más claro. Va a servir porque este tipo T de vuelta que yo le definí acá es de tipo any. Y todas las operaciones que yo hago con eso son válidas para el tipo any. ¿Sí? Cualquier tipo, yo le puedo hacer estas operaciones que hago acá, porque no hago nada muy concreto. ¿Sí? Con el elemento en sí, con el tipo del elemento, en ningún momento me importa realmente qué es. Porque lo único que estoy haciendo es agarrarlo y ponerlo en otro lado. ¿Sí? No hago len, no le hago punto, no le hago nada. Entonces puedo hacer cualquier tipo, cualquiera. Si acá yo definiera un slice de personas o de puntos o de gilada, podría tranquilamente pasárselo a esta función. Sí, ahora, porque también puedo hacer eso, ¿no? Porque para eso está. Otro ejemplo, ¿sí? De hecho acá es donde empezamos a limitarlo. ¿Sí? ¿Cómo haríamos un sort genérico en Go también? ¿No? O sea, no sé si lo tuvieron que usar. Bueno, seguro que no. Pero Go tiene una forma de hacer sort de los distintos slices que nosotros tengamos, pero también podemos hacer el nuestro de manera genérica. Este es un ejemplo medio rebuscado, pero igual es útil, me parece. Porque fíjense acá que yo estoy definiendo T. Ah, me falta el puntero. Yo estoy definiendo el tipo T. Ya no es más any, ya no es cualquier tipo, sino que lo estoy restringiendo a este tipo. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Mucho, no importa. Pero está definido en este paquetito que yo estoy importando acá, este módulo. Este módulo que estoy importando acá. ¿Sí? Básicamente estoy pudiendo usar tipos a los cuales yo le puedo hacer esta operación. ¿Sí? La de menor. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ordenar. Entonces cualquier cosa que después yo llame con esta función, esto me lo va a ordenar y me va a dar el resultado correcto. No sé, de vuelta, no se entren demasiado en esto, quizás se confunden mucho, pero es para darles un ejemplo que podemos usar nuestros generics con el tipo que nosotros querramos, ¿sí? No solamente con n. Creo que es convención más que nada. De hecho puedes poner cualquier cosa, o sea, podrías poner cualquier otro nombre. Se suele usar T por convención. Si esas son otras convenciones que tenemos. O sea, esta convención viene de lenguajes como Java y eso, que bueno, hace 30 años alguien definió que era la convención. Sí. ¿Cuál? ¿Esta o la que está dentro? La que está dentro. Sí. Y sort.slice. ¿Esto de acá? Perdón, no entiendo qué me estás preguntando. ¿Esto? La restricción es lo que me está diciendo es esto. Si yo voy a poder dentro de mi código hacer esta operación, porque yo estoy definiendo que T es de tipo constraint order. Y esta es una interfaz, de hecho. Esta interfaz me dice, ok, todos los tipos que cumplen con esta interfaz pueden hacer esta operación. Entonces yo puedo hacer esta operación tranquilamente dentro de mi función genérica.
Se pueden hacer cosas de esas. Es un poco más rebuscado. Creo que tengo alguna diapositiva por ahí adelante. Pero no es muy importante. No lo vas a hacer casi nunca eso. Pero si querés después lo hablamos. Más ejemplos. ¿Qué tenía acá? Ya me olvidé. ¿Cómo hacemos estos generics con structs? ¿Sí? Hasta ahora vemos un par de ejemplos con funciones. ¿Cómo lo hacemos con un struct? ¿Cómo defino un struct genérico? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero definir mi propio tipo de arreglo dinámico, ¿no? Yo voy a decirle que ahora está restringido a T, que sea de tipo comparable. ¿Sí? Esto después lo van a ir aprendiendo con tiempo. O sea, no tienen que saberse de memoria que esta interfaz es esta, que la otra es otra. Ya lo van a ver, no es necesario saberlo ahora. Pero bueno, fíjense dónde estoy poniendo el type parameter, ¿no? De hecho, creo que tengo, sí, flechitas. Misma manera que antes, sí, solo que obviamente en vez del nombre de la función lo defino atrás del nombre del struct que estoy definiendo. Y que luego este tipo T que estoy definiendo lo voy a usar en todos lados. De manera que el arreglo interno va a ser un slice de tipo T y que mi método, ¿sí? Fíjense que ahora el método tiene un receiver que es un puntero a un arreglo dinámico de type parameter T, ¿sí? Que le estoy agregando un elemento de tipo T, ¿sí? Siempre el T está en todos lados. Y que después, cuando yo intento instanciar este arreglo, y acá es donde viene la diferencia con las funciones y es importante, voy a tener que decirle a este struct de qué tipo voy a querer que sea. En este caso yo le digo, bueno, quiero un arreglo dinámico de tipo entero. Entonces, antes de poner las llaves para instanciarlo, pongo los corchetes con el tipo que yo quiero que tenga este arreglo dinámico. Entonces ahora, dentro de este arreglo dinámico, el T se reemplazaría por este entero. ¿Sí? Todas las operaciones que hagamos van a funcionar con enteros. Si yo después quiero instanciar un otro arreglo dinámico de otro tipo, voy a cambiar el tipo que defino acá entre los corchetes y de repente ahora ese arreglo dinámico, el T se reemplaza por ese nuevo tipo. Sí, cuando ustedes usan generics con funciones, acá por ejemplo, cuando llamás a invertir, vos podés ponerle esta misma idea de los corchetes al lado del nombre y decirle, che, te voy a llamar con tipos enteros. ¿Sí? Pero el compilador de Go es muy copado y puede inferir que le estás llamando con tipo entero porque le estás pasando algo que es un slice de tipo entero. Entonces puede inferir T a partir del argumento que vos le pasás. Si vos se lo pones acá, te va a decir, che, no es necesario. Y probablemente Go te dice, como no es necesario, borralo, no seas boludo. Pero la idea es la misma. Si yo puedo decirle acá, che, te voy a llamar con enteros, te voy a llamar con strings, pero en las funciones lo puede inferir. En los structs no lo puede inferir, porque yo acá lo estoy instanciando y cuando lo instancio no le estoy pasando un elemento concreto. Entonces no lo puede inferir de ningún lado. Sí o sí le tengo que decir explícitamente, che, vas a instanciarte con este tipo. Ojo. Entonces después voy a poder hacer operaciones con este tipo. ¿Bien? No sé qué más hay. Lo que vimos antes. Sí. El comparable es una interfaz que te permite hacer operaciones de igual y no me acuerdo qué más. Pero es un detalle. O sea, si quieren después búsquenlo, no es importante ahora. Es para mostrarles un detalle de cómo sería. Sí, creo que lo veo. Sí, o sea, no importa, no entran en detalles. Más ejemplos. Y acá viene un poco lo que decíamos por ahí. Esto ya es, lo ven y es medio falopa, pero a ver si me sigan. Fíjense en el siguiente caso. Yo defino dos tipos concretos, A y B. ¿Sí? Cada uno va a tener el mismo método. ¿Sí? Método algo, que devuelve un booleano. Y después defino una interfaz. ¿Sí? Que la interfaz le digo, bueno, el contrato va a ser con todas las cosas que tengan este método, ¿sí? Algo que devuelve un booleano, pero además estoy limitando las cosas que pueden implementar esta interfaz, diciéndole que sean de este tipo o de este tipo, ¿sí? Y no voy a permitir en mi interfaz que haya nada que no sea ni de este tipo ni de este tipo y que además tiene que cumplir con este método de acá. Entonces yo cuando después hago una función que recibe una interfaz de tipo AB, fíjense que acá T le estoy diciendo que es de tipo AB.
Y acá cuando la llamo función con cualquiera de estos dos tipos concretos y debería funcionar. ¿Qué pasa si lo llamo con esto de acá? ¿Sí? Creo un nuevo tipo concreto C que a priori cumpliría la interfaz porque tiene el mismo método que se llama igual, que devuelve el mismo tipo de valor, pero no es ninguno de estos dos tipos que me restringe la interfaz. Por lo tanto, si yo intento llamar a la función que recibe AB con un tipo que no cumple con la interfaz, ¿qué pasa? ¿Qué error tiro? Ok, buscaba que me digan que me tire un panic. ¿Sí? Esto es un error en tiempo de ejecución. Esto el compilador no lo detecta. No, el compilador sí lo detecta, estoy diciendo al revés. Esto no es un panic, esto es un error en tiempo de compilación. El compilador te dice, che, boludo, esto no cumple con la interfaz. Y te va a decir justamente, el tipo C no satisface la interfaz AB. ¿Por qué? Porque C no es de tipo A ni de tipo B. Se las marca con underlining así, rojo. ¿Sí? Y acá de repente es un mundo de posibilidades mucho más grande. ¿Vamos a usar mucho de todo esto? No. Pero igual me parece súper útil que lo tengan, porque si lo quieren usar saben que está. ¿Sí? Fin. Eso fue muy rápido. Me gustaría mostrarles una cosa más. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Esto suele ser muy rápido. Hay un error que a veces pasa, ¿sí? Que debería agregar una diapositiva con esto, que es el siguiente. A ver si lo puedo mostrar rápido. Me olvidé porque yo tenía un playground abierto con esto y eventualmente lo cerré y lo perdí. Pero tenemos tiempo de hacerlo mal, así que síganme un segundo. No tengo internet. Dame un segundo que me voy a internet. ¿Alguna pregunta? Sí, los noto muy callados. No sé si es que no entienden una goma o entienden todo. O sea, es un tema bastante raro. Sí. Porque es algo muy nuevo. Ustedes nunca vieron algo de esto. O sea, no se queden con la parte que se ve de que es igual probablemente no lo usemos. Estaría bueno que funcione igual. O sea, hay muchas de estas cosas que van a usar. O sea, y todo, ¿no? Hay que practicar. Yo lo borraría solo que sea necesario, pero porque mi mantra es que sea todo lo más corto posible. Sí, pero si le preguntas al Center Python, capaz de ser un poco explícito, depende de quién lo guste. Denme un segundo que tengo que implementar una cosita. Puede ser que la versión en la que hay poco tiempo y tengan que sacarlo rápido, tengan que tomar el camino menos crítico, puede ser. Pero hace que siempre cruzar directamente lo más posible. Vamos a hablar un poco de algo ahora. Y eso. Claro. Van a ver que vamos a usar generics para todos los TDAs que nosotros definamos, porque si no serían TDAs muy limitados. ¿No? Ya voy, quédense conmigo un segundo. Sigo comprando tiempo. ¿Quién más? Más preguntas. Puedes contarte un chiste, Juan, si querés. No. Fíjate, tengo mi chiste para mi parte de la clase. Claro. ¿De qué cuadro era el que inventó los generics? No, de la T. Espérate. Está bien, está bien. Ya voy, perdón. Parece una boludez que lo voy a hacer, pero para mí es importante. ¿Qué más? Bueno, si hablamos de TDA como potencial caso de uso de los generics y interfaces, ¿se les ocurre algún otro caso de uso? De
Esto tiene la ventaja de que nos da la opción a nosotros de elegir qué es aceptable y qué no es aceptable. Por ejemplo, que vamos a usar básicamente por instrucción. Bueno, al menos eso es algo filosófico. Creo que algo más controlado o Python. Claro, ¿no? Porque esta idea de manejar distintos tipos, en Python teníamos polimorfismo, que muy fácilmente me enmascaraba cualquier cosa y después yo le intentaba ejecutar el método y si podía ejecutar el método salía todo bien y si no podía fallaba todo por los aires. Acá ya sabemos de antemano que eso va a funcionar. Entonces yo me estoy ahorrando 25 millones de problemas. Pero necesita más esfuerzo a la hora de ponerme a pensar, ok, ahora de repente necesito definir una interfaz que antes no necesitaba. Porque necesito decirle que este método va a poder funcionar solo para este tipo. ¿Sí? Y este tipo va a tener únicamente estos métodos que voy a usar. Entonces defino una interfaz para eso y de repente necesito que, bueno, ¿sí? En el fondo igual me aseguro que después no tenga ese problema. Que créanme que para mí me resulta muy útil. Las aplicaciones más grandes es más útil esto. Obviamente es más rápido, porque en tiempo de ejecución tengo que chequear muchas menos cosas. Por eso Python, lenguajes nunca van a ser tan rápidos como lenguajes compilados. Y de tipado estático. Bien, acá tengo un pequeño ejemplito que es más o menos lo mismo que tenía recién, ¿no? O sea, tengo... ¿Se ve? No, igual. Está bien, dejémoslo ahí. Tengo un... Igual puedo scrollear así lo ven. Tengo un tipo A concreto que tiene el método que devuelve un booleano. Tengo el tipo B concreto que devuelve un booleano. Tengo la interfaz que dice, ok, cumple todo lo que tenga este método. Y una función cualquiera que recibe una interfaz de este tipo y llama al método que tiene definido esa interfaz. ¿Sí? Cuando lo llamo con A, voy a llamar a este método de A que devuelve verdadero. Cuando lo llamo con B, llamo al método de B que devuelve falso. No hay mucha ciencia, ¿no? O sea, los métodos son muy boludos, pero es lo mismo que veníamos haciendo. ¿Qué pasa si de repente se me ocurrió poner que el receiver del método para el tipo B sea de tipo puntero? ¿Alguien sabe qué pasa? No esperase que supiesen. No, pasa esto. Tenemos un error. ¿Qué dice el error? No sale una chota, justo que hay. A ver. Allá. Dice, che, no puedo usar B, que es de tipo B, como algo de tipo I, que es la interfaz que definimos, en el argumento de esta función, bla, bla. ¿Por qué? Porque el tipo B no implementa la interfaz I. Method algo has pointer receiver. Y es donde, si no leemos esta parte, decimos, la concha de tu madre, esto sí lo implementa, y nos golpeamos la cabeza con la pared. Bueno, justamente lo que pasa es esto, ¿no? O sea, como tengo un pointer receiver en este método que yo estoy definiendo, lo que está pasando por detrás es que B no implementa la interfaz, sino que un puntero a B implementa la interfaz. O sea que si yo en vez de pasarle un B le paso un puntero, esto de repente funciona. ¿Sí? Porque justamente al definir el método para algo que es de tipo puntero a B, lo que cumple con la interfaz, esta que definimos acá, no es B, sino que es el tipo puntero a B. ¿Por qué es importante esto? Porque les va a pasar, a mí me pasó 1000 veces en mi trabajo, que tengo un puntero, tengo no un puntero, y lo intento usar con la interfaz y tengo este problema. ¿Sí? Porque justo con uno está definido con un puntero, con el otro no, y qué sé yo, puede pasar. Y en vez de golpearse la cabeza con la pared 2 días, como me pasó a mí, acuérdense de esto. Cuando definen los métodos con un pointer receiver, lo que va a cumplir con la interfaz es el puntero a ese tipo, no el tipo. Entonces, si quieren llamar una función o lo que fuera que recibe ese tipo de interfaz, si quieren castear esa interfaz, necesitan un puntero a ese tipo. ¿Sí? Esto se vuelve un poco más complejo cuando de repente mi interfaz tiene 2 métodos y mi tipo concreto tiene uno con pointer receiver y uno sin pointer receiver. Y ahí no puedo hacer nada. Voy a tener que cambiar la definición de uno de esos 2 métodos
para después poder hacerlo poder implementar la interfaz con el puntero o sin el puntero. ¿Sí? Pero esto es un error típico que suele pasar cuando definimos interfaces. ¿Sí? Sí. Veamos qué pasa. Si es any, ya a este método no puedo llamar, ¿no? Porque si intento llamar con esto, me dice, che, any no tiene el método algo, ¿sí? Porque es cualquier cosa, entonces no lo tiene. Lo único que podría llegar a hacer es algo así, imprimirlo. Está tardando, pero fíjate que funciona. O en uno me imprime el struct así, el otro el puntero del struct así, pero funciona. El print igual es medio especial, no se queden con eso. Pero justo con el any, como no tengo ninguna operación para hacer con eso, no importa si es un puntero o no, si no puedo hacer nada. ¿Sí? Acá está como puntero. Es que acá lo defino normal, pero cuando lo paso a la función, le paso el puntero a ese struct puntual. ¿Sí? O sea, tranquilamente podría, cuando yo lo declaro, acá hacer el puntero y acá pasarlo normalmente. Y es lo mismo, solo que ahora B es de tipo puntero a B. ¿Sí? ¿Sí? Y el ejemplo de la segunda. Ahí va. Bien. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos? Porque vimos mucho. ¿Seguros? Todas las preguntas de Janel. Sí. Había armado, y no sé dónde quedó, un pequeño documentito donde tenía errores típicos de Go, donde hay un par de ejemplos con cosas de generics y no mucho más, porque no había mucho más. Voy a agregar esto y después se los paso. Así lo tienen. Pero también les va a servir cuando implementen el TP, porque la primera vez que usan generics nunca se acuerdan dónde van los corchetes, dónde no, y qué sé yo. Y lo van a poner en cualquier lado y les va a tirar cualquier error totalmente indescifrable y les va a costar. ¿Bien? Bueno, Juan. La puedo abrir. Tú aquí. Van a dar mi Google Drive. Oh, no. Estoy muy lleno. Algo 2. Public. Esto es muy peligroso, lo estamos mostrando todo. TVA, ¿no? No, Sí, ¿dónde? debería ser ahí, sí. No, no es ahí. Consideraciones de implementación de TVA pila. Ah, sí, ahí es así. Perfecto. Slideshow. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Juani, vengo de Algoritmos 1. No sé nada de Go, al igual que la mayoría de ustedes. Probablemente, espero que no. Así que me van a tener que ayudar a implementar la pila. Aunque sea definir la interfaz y hablar un poquito de generics y de interfaces. ¿Sí? Así que vamos a arrancar, ¿les parece? Obviamente la clase esta se supone que vamos a hablar de estas consideraciones y yo debería saberlas y las sé. Me estoy haciendo medio el boludo para que lo pensemos en equipo. Y no me gusta mucho usar diapositivas, me gusta más escribir en el pizarrón, pero tengo el ligero presentimiento de que nadie va a ver un capso si yo dibujo en el pizarrón, así que voy a probar primero. ¿Qué haces? Acá tenemos cosas. Pasa que no se va a ver en la grabación. Bueno. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Antes que nada tengo que hacer la pregunta que no quiero hacer porque no sé si quiero saber la respuesta. ¿Todos saben cómo funciona una pila? ¿Alguien acá no sabe cómo funciona una pila? Bien. Ya con más de 0 personas tengo que explicar cómo funciona una pila. Si bien lo mencionó hace un ratito Fede, gracias. Él se equivocó mi nombre, así que yo me puedo equivocar el suyo. Nos interesa la pila como estructura porque es una estructura LIFO. O sea, lo último que entra es lo primero que sale. ¿Sí? Yo en general suelo hacer el ejemplo con números. A ese le gusta hacer el ejemplo con platos, a Fede con prints. ¿Sí? Pero esencialmente es el tubo de print, ¿no? Siempre lo que está al fondo es lo último que voy a poder sacar porque yo solo puedo sacar desde arriba. ¿Sí? Esa es la idea de la pila. Yo puedo ir apilándole cosas, como por ejemplo un 0,
siempre va a estar al tope de esa pila. La ventaja de esta estructura, todas sus operaciones son en tiempo constante. Si yo agrego algo o retiro algo, deberían ser en tiempo constante si lo implemento correctamente. Puedo apilar en una pila, puedo desapilar en una pila y quitar el elemento. Y puedo ver qué es lo que está arriba de toda la pila. Igual que un paquete de Pringles, solamente que si las Pringles fueran de colores para poder distinguirlas una de las otras. ¿Sí? Eso es el TLDR de lo que es una pila. La ventaja, tiempo constante en todas sus operaciones, comportamiento LIFO. Son las dos razones por las que yo tendría una pila. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien. Casos útiles de uso de pilas, no sé, quiero invertir cosas, una pila. Quiero comer Pringles, bueno, una pila. ¿Sí? Perfecto. Ya les dije entonces todo lo que podemos hacer: apilar, desapilar, ver su tope. Hay otra función que a veces está en las interfaces, o más bien en las primitivas, si se quiere, de la pila, que es si está vacía, que nos sirve para manejar los errores, los panics que estuvimos viendo recién. Así que vamos a anotar estas primitivas. Apilar, desapilar, ver tope y está vacío. ¿Sí? En este caso estoy hablando de una pila de números, ¿no? Así que tendría sentido, quizás, si tuviera que definir estas funciones, declararlas como, bueno, esta función recibe un entero, devuelve un entero, o devuelve un booleano, o devuelve lo que sea. De esa manera estoy implementando una pila de enteros, ¿no? También tendría que definir quizás nuestra estructura, ¿no? Que va a tener probablemente un arreglo, podría ser. Llamémoslo datos. Que va a tener nuestros datos en este caso. Bien, de enteros. Si mal no recuerdo, se escribía así. Bien. Y no sé si va a poner dos puntos, ni si va a poner igual. Pero no importa, pseudocódigo. ¿Sí? Y bien, ¿necesitaría algo más? Bueno, es una buena pregunta. En este caso, esta pila es de números, así que me alcanza con que sea de tipo int. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera implementar una pila que también, no sé, sea solamente de strings? Como hola, como, paréntesis. ¿Qué debería hacer? Claro, en realidad tendría que definir un nuevo struct con unos datos que tengan en vez de un int, un string, y todas las definiciones de mi interfaz deberían ser, en vez de int, un string. ¿Sí? ¿A qué le suena esto? A que entra un generics y que entra una interfaz. No porque haya hecho interfaz al menos 5 veces en lo que va de la aplicación de la pila. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería quizás el tipo que yo debería usar en lugar de T, ¿no? Un tipo genérico cualquiera. Yo puedo crear una pila que contenga cualquier tipo de datos sin necesidad de tener que escribir la pila 50 veces, una para cada uno de los tipos. Con diferentes tipos entre sí, y ahí estamos en un problema. Porque se acuerdan que me habían preguntado, che, hace falta yo que, no sé, llame a apilar e indicarle, che, te estoy apilando un int y acá pasarle un dato. Si hacía falta esto o no. Bueno, fíjense que para yo poder apilar cualquier cosa necesitaría definir cuando creo a mi pila, que de paso hablamos de una nueva primitiva que crear. Yo tendría que indicarle qué tipo es, similar a lo que había marcado Fede hace un ratito. Si yo quiero crear una pila de enteros, y no le voy a poder apilar cosas que no sean enteros, ya declaré que tiene enteros. ¿Sí? Si quisiéramos crear una pila que guarde cualquier tipo de cosa, y o usamos punteros, hacemos alguna magia, o algún struct, ani, no sé, algo por el estilo. Pero pasa que si usamos any, sí, podemos usar any, pero no. Sí, no hay propósito solo que puedes ponerle any si te interesa poder tener una pila que guarde números, strings, personas, basura. El problema es que después cuando la uses no vas a saber qué carajo tenés. O sea, no es muy útil. Claro. Porque no
¿qué sentido tiene tener una pila que guarde diferentes tipos de datos si después no los puedo usar porque no sé qué estoy sacando? Ahí estamos hablando quizás no de una pila, más bien de una persona, ¿no? Estamos hablando de otra estructura. Capaz es otro TDA. Sí, capaz queremos modelar a una persona. Capaz puede ser una persona que adentro tenga un atributo que sea una pila, sí, podría ser. Pero me llamaría raro. ¿Sí? Entonces, más o menos el struct lo tenemos. También tenemos un generic y tenemos que definir los métodos. Usando lo que vimos recién, ¿cómo deberíamos definirlos? ¿Se acuerdan? ¿Pudieron leer desde allá la diapositiva que marcó Fede? Sí, no, más o menos. Probemos con, aunque sea la pila. ¿Sí? Era algo como así. ¿No? ¿Me parece? ¿O estoy loco? Casi. ¿Qué me falta? Sí, bueno, o sea, acá seguramente sería algo como un tering. Y allá. Y el elemento que vamos a apilar. O sea que sería el dato T. ¿Y algo más? ¿Qué devuelve esto? Nada, ok. Entonces listo. Buena pregunta. ¿Qué le ponemos al crear? Porque hasta acá venimos hablando de generics y estamos siendo muy felices. Nos está faltando un pedacito. ¿Cómo? El tope, no tanto por ahí, sino más bien cuál va a ser la firma de mi función crear, qué es lo que va a hacer mi función crear realmente. ¿No? Nosotros estamos haciendo una pila, similar a como habló Fede antes del hash también. Hay muchas formas de implementar una pila, hay muchas formas de implementar un hash, pero todas las pilas y todos los hashes se van a comportar de la misma manera. ¿Sí? Nosotros podríamos definir una pila enlazada, o podríamos definir una pila dinámica, o podríamos hacer cualquier pila mientras que se comporte como se tiene que comportar y respete los tiempos de ejecución que nosotros le demandamos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos está faltando acá? ¿Qué vamos a crear nosotros? ¿Una pila o una pila dinámica o una pila enlazada? ¿Me explico? Por ejemplo, una pila dinámica, entonces nuestro crear, ¿qué va a crear? ¿Sí? Una pila dinámica que va a cumplir ¿qué cosa? Una interfaz de pila. Así que eso es lo que nos falta, definir la interfaz de pila. ¿Sí? Y ahí, recién ahí podemos pensar en nuestro crear. ¿No? Si tuviéramos que definir nuestra interfaz de pila, ¿cómo lo haríamos? Bueno, voy a ir a las diapos porque si no como que la grabación va a quedar muy horrible. Estoy bastante seguro de que esto está exactamente ahí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Fíjense que ahí tengo un método que es crear pila dinámica, que vendría a ser el equivalente a nuestro crear, que recibe el tipo que va a contener esa pila y nos devuelve una interfaz de pila, o sea, una implementación de pila. ¿Sí? Y nuestro struct, fíjense que es parecido a lo que nosotros habíamos planteado. Los datos, pero también una cantidad que aparece ahí, que nosotros no habíamos considerado. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Qué va a devolver nuestra función crear pila dinámica? Bien. Una pila dinámica. Y esa pila dinámica tiene que implementar ¿qué métodos? Lo que van a estar definidos en la interfaz de nuestra pila genérica. Que si mal no recuerdo, bueno, esto es más o menos lo que les decía. Vamos a seguir avanzando. Me duermo. Bien. Eso va a ser la interfaz de nuestra pila. Apilar, desapilar. Y nuestra pila puede tener su estructura también definida. ¿Sí? Bueno, esto como que yo ya lo expliqué. Ahí está. Esta es la imagen que quería. ¿Sí? Esta es la interfaz de pila que nosotros vamos a tener que replicar en nuestra pila dinámica. ¿Sí?
Que es más o menos eso, está ahí. Con la única diferencia de que en lugar de implementar estos métodos en la interfaz solamente nos dice, bueno, qué necesita esta pila dinámica para poder realmente ser una pila. Eso es una interfaz. ¿Qué necesito yo para poder comportarme como eso que es una interfaz? ¿Qué necesito yo para comportarme como una pila? Bueno, necesito estos 4 métodos. ¿Sí? Y para poder crear una pila necesito un método crear que no va a ser parte de esa interfaz, pero me va a devolver una estructura que respeta esa interfaz. Entonces, cuando yo cree mi pila dinámica, con su método crear, voy a llamar a pilar, a esa pilar, a esta vacía y ver tope, y se va a comportar como si fuera una pila. Pero va a estar invocando a los métodos que yo definí en mi pila dinámica. ¿Sí? ¿Preguntas? No termino de entender si vos al fin y al cabo tenés que crear de todos modos cada método para poner pila dinámica, pila enlazada y lo que sea. ¿De qué me sirve la interfaz y después llamo al método igual y lo definí, lo programé de todos modos para cada tipo que cumple la interfaz? Me sirve, bueno, quizás en el caso de la pila dinámica y la pila enlazada no es tan útil, pero nos sirve si tenemos comportamientos distintos también. O sea, si yo tuviera un animal que puede hacer ruido, capaz un gato hace miau y un perro hace guau. Entonces nuestra interfaz de animal tiene definido, bueno, para poder ser un animal tiene que poder hacer ruido y van a comportarse de forma distinta. En este caso, si bien el resultado es el mismo, se comporta por adentro de forma diferente. Una pila enlazada capaz tiene que revisar su estructura en nodos y tiene que entonces mantenerse de alguna forma diferente a una pila dinámica, que capaz usa un arreglo, como un vector, perdón, como el que mostramos acá. No sé si me expliqué. En el caso de la pila, ambos desapilares me van a devolver siempre el 3 que está arriba de todo, o lo que sea que esté arriba de todo, y el apilar siempre me va a apilar lo mismo. Pero si tuviera 2 tipos de cosas que se comportan de la misma manera, pero devuelven diferentes cosas, o sea, uno dice wow y otro dice miau, sí tiene un poco más de sentido que en este caso solo es un detalle de implementación. Y después de todo modo tengo que poner perro.aullar No, eso es lo que no hace. Claro, vos tu variable o lo que sea que vos tengas guardado, que no sabes si es un perro o si es un gato, vos le decís hacer ruido, y según si es un gato o un perro te va a decir guau o te va a decir miau, vos no te vas a dar cuenta si es un perro o es un gato. Hacer ruido y eso te devuelve una respuesta. Y su comportamiento Básicamente nos da la opción de, bueno, mientras se cumpla esto es una pila. Si vos de atrás la implementás de una forma o de otra, no importa. ¿Sí? consulta. Creo que cuando creas tiene que cumplir ciertos métodos que son esos. Hola. ¿Sería una vez ya creado tiene que cumplir esos métodos o ya cuando lo creas tiene que cumplir esos métodos? Fíjate qué devuelve la función de crear, Devuelve una pila. que es una interfaz. Para poder hacer eso, tiene que cumplir con esa interfaz. Si no, no la puedes ni siquiera devolver en esta función. La gracia de eso, buscando también lo que decían ahí atrás, es que a partir de acá, sí, vas a crear una pila dinámica, o sea, estás creando eso, pero a partir de ahí, en todo el resto del código, vas a trabajar con una pila. No te importa. Si quisieras cambiar qué pila estás usando, cambias únicamente la función que le creas. En vez de crear una pila dinámica, cambias por crear una pila enlazada. Por crear la pila enlazada de tu método Juan, la que fuera. Pero ni interesa. El resto de tu aplicación es transparente, es una pila. Sabes que cumple con la interfaz. Entonces la puse igual. Sin entrar demasiado en detalle, acá adentro creé una pila dinámica que no sé cómo está hecha, eso es trabajo de ustedes. La devuelvo como P. Si esta función tiene la misma firma que está ahí, ¿sí? Que termina devolviendo una pila T. Y bueno, para yo poder devolver esta pila dinámica, necesito asegurarme que esa pila dinámica respete a la interfaz que está definido ahí en ese pila T. ¿Cómo sabés cuándo usar new o main? Porque antes no me acuerdo dónde había usado main, ahora estás usando new. No confundan eso. Make es para el live. Exacto. El new te permite crear un puntero vacío.
Entonces, en tu función de crear pila dinámica adentro, tal vez tengas un new pila dinámica. ¿Sí? O si lo querés crear directo, llamas a pila dinámica con las llaves y lo que quieras. Porque justamente te enmascara eso, te enmascara cómo crear el script que estás creando y devolver la interfaz a eso. Pero no, el make era para slices, el new es para punteros a cosas. Ambos trabajan en el heap, si mal no recuerdo, pero nada, no sé si eso nos importa demasiado ahora que estamos en Go y no sé. Bien, es medio confuso, sí, a mí me gustó bastante entender esto, es decir, bueno, si yo estoy devolviendo una estructura, pila dinámica, pero en la firma me dice, che, esto no es una pila dinámica, es una interfaz. Bueno, eso es capaz lo más difícil de ver. Si yo devuelvo una estructura, pero en la firma me dice que devuelvo una interfaz, entonces la estructura que devuelvo tiene que cumplir esa interfaz, no funciona. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? lo que tiene de bueno que la función crear te devuelva directamente la interfaz es que en ningún momento por fuera de la función de crear voy a poder tener acceso a los cosas internas del tipo concreto. Porque si yo devolviese una pila dinámica en esta función de crear, a continuación podría acceder a los campos, podría asignarle cosas, podría hacer cualquier cosa, porque tendría acceso. Al enmascararlo atrás de la interfaz, yo lo voy a poder seguir usando de una pila, que era mi objetivo desde el principio, pero me enmascara todo el resto. Entonces me aseguro de que no se puede usar, ¿sí? Porque queremos encapsular ese comportamiento. Esa es la idea del TDR, ¿sí? Que no nos interese cómo está implementado y poder usarlo. Esto me lo fuerza, ¿sí? No se puede, no hay forma de poder acceder a las cosas internas de la pila. ¿Realmente no puedes hacer punto los atributos? Y no, porque es una interfaz. No hay atributos. No sabemos qué hay que ver. Sí, como dice, capaz es un vector de elementos o capaz es una enlazada y capaz es un nodo, no es un vector. ¿Sí? O sea, después cuando estás usando la pila, la estás usando, la estás aplicando en la interfaz, yo podría agarrar cualquiera de sus pilas y usarla como quisiese apilar, desapilar, ver el tope, y yo no tengo por qué saber que ustedes hicieron funciones extra para apilar o cosas así. Lo estoy usando en la interfaz. Yo tengo apilar, desapilar, el tope está así, crear. Después todo lo que va por dentro lo esconde en la interfaz de pilar. Básicamente le obligamos a Bárbara a hacer las cosas como tiene que hacer, en cierta forma. Bárbara es la persona que usa la pila y Alan es el que la programa. La última cosa que capaz me gustaría hablar de esto que no mencionamos. Sí. No. Preguntan si la función crear tiene el receiver o no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? No se significa ahí no lo tiene. ¿Por qué no? Que No tiene el tipo de dato que recibe, o sea, no tiene la pila como struct en ningún lado de su claro, firma. todos estos son métodos del tipo pila. ¿Sí? Por lo tanto van a tener el receiver por delante y bueno, los argumentos y demás. La función de crear es una función, no es un método de pila. ¿Por qué no es un método de pila? Y es una función. Porque no hay pila, tipo, no tengo pila a la cual acceder. Necesito una función que me cree esa pila para después llamarla a los métodos de la pila. Si no es un ciclo del cual no puedo salir nunca. Y por ahí. Sí, no, más o menos. Bien. Hablemos del último punto que para mí es importante de la pila, que no sé si está marcado en las diapos, me parece que no. O sea, sí está marcado en las diapos, pero no como me gustaría hablarlo. Bien, bueno, sí, están las diapositivas, perfecto. Genial. Bien. ¿Por qué necesitamos en nuestro struct guardar una cantidad? O de 1 en todo caso, ¿no? Pero
más o menos por ahí. Lo de ver el tope no es necesario realmente, o sí es necesario. No, y no de uno vas a ver el tope igualmente de rápido, ¿no? Porque si preguntamos la longitud de un slice, ¿en qué tiempo se ejecuta eso? Eso es constante, ¿no? En Go es constante, no sé si en todos lados es constante. Pero te volvería la capacidad. Claro, me volvería la capacidad y no la cantidad. Así que ahí está el por qué necesito la cantidad. Para poder mantener siempre el lugar a donde está el último elemento que entró y poder acceder a él rápidamente y devolverlo rápidamente y desapilarlo rápidamente. ¿Sí? Así que básicamente por eso. Este vendría a ser lo que hablaba Fede también de invariantes. ¿Se acuerdan que habló de invariantes para definir el contrato de nuestro TDA? Por ejemplo, LIFO es nuestro invariante de la pila. Cuando yo desapilo, estoy desapilando el último que entró. Esa es mi invariante. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Mi cantidad va a ser un invariante interno. Y el invariante interno es la cantidad siempre va a ser igual a la cantidad de elementos usables que hay adentro del slice. O sea, estaría el índice donde se encuentra el elemento del tope de mi pila va a ser el valor de cantidad. ¿Sí? Bien. ¿Y la pila que vamos a usar va a ser una LIFO? ¿Cómo? ¿Qué tipo de pila vamos a usar? La única pila que existe. LIFO. LIFO. FIFO es una cola. Ok. Estamos hablando de otra estructura. ¿Sí? Bien. Y esta cantidad después nos va a servir útil para hablar de, bueno, como decía Fede, nuestros slices o nuestros vectores tienen una cierta capacidad. ¿Sí? Así que en algún momento voy a tener que aumentar esa capacidad o disminuirla según la cantidad de elementos que haya en mi pila. Ahí entra también nuestra cantidad. Seguramente tengamos que definir alguna constante en nuestra pila, detalle de nuestra implementación, sobre cómo y cuándo vamos a redimensionar el tamaño de nuestra pila. ¿Sí? Y eso probablemente, o mejor dicho, absolutamente, va a ser oscuro a Bárbara. Bárbara no debería darse cuenta de que eso pasa. ¿Sí? Debería ser algo que no está en la interfaz de pila, algo que es propio de nuestra implementación. ¿Sí? Sí, exacto. Bien. La realidad es que redimensionar es un tópico un poco, no sé si controversial es la palabra, pero no siempre usar el mismo criterio para redimensionar es lo mejor que puedes hacer en la vida, pero este es el criterio de redimensionar que tomamos nosotros, y es al llegar a nuestra capacidad, duplicar la capacidad que tenemos, y al llegar a un cuarto de nuestra capacidad, disminuir la capacidad que tenemos. La idea de esto es que queremos mantener el tiempo de ejecución de nuestras primitivas. ¿Sí? Ahí está la pregunta. ¿Por qué no aumentaríamos la memoria de a 1 por vez? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros al redimensionar una pila? Exactamente. Tendríamos que copiar todos los elementos que tenemos guardados en nuestros datos y llevarlos a un nuevo slice que nosotros creamos. ¿Qué tiempo de ejecución? O sea, ¿cuál es la complejidad algorítmica de de esa operación? ODN. Entonces, si estuviera aumentando la capacidad cada vez que yo apilo, ¿cuál es el orden de apilar? Sería ODN y no OD1. ¿Sí? Entonces estaríamos perdiendo la ventaja de la pila de, todas sus operaciones son en tiempo constante. Cuando te pide eso de cuánto cuesta, hay veces como que va a haber mejor caso y peor caso. ¿Cuándo lo dividimos? ¿Cómo responderte esto sin decepcionarte? Es un tema medio de TDA más que de algoritmos 2, pero en cierta forma estamos tratando de amortizar los casos más feos de apilar y desapilar. Sí, en el momento que vos apiles y llegues a tu capacidad, vas a tener que redimensionar y ese método, ese llamado a apilar no va a ser constante. Va a tardar más. Pero al hacer tantas apiladas y desapiladas y al tener un criterio de redimensión que no cambia cada vez que vos apilás o desapilás, sino cada un factor, se termina amortizando y termina quedando un algoritmo, o mejor dicho, una primitiva de orden constante. Sí, no, más o menos, te vendí un poco de humo, pero créeme que es verdad. Eso se ve mejor
Exactamente. Por eso tampoco me quiero quedar demasiado en eso. Es parecido a cuando les dijo Martín, che, la única cosa que les voy a decir es que Quicksort es n log n y no les voy a explicar tanto por qué, porque lo van a ver en TDA. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo justificamos que algo random tiene un cierto orden o no? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo justifico que algo es amortizable? Bueno, TDA. Y por último, y no menos importante, las pruebas. En este TDA ustedes tienen que implementar sus propias pruebas. ¿Sí? No les vamos a dar pruebas nosotros. Sí tenemos pruebas nosotros en nuestro sistema de entregas. Así que si ustedes entregan algo que funciona en sus pruebas, pero no en las nuestras, igual tienen que rehacerlo hasta que pasen todas las pruebas. ¿Sí? Si les llega a pasar eso, van a su código, escriben las pruebas que les estaban fallando del corrector y después lo entregan de vuelta, aunque hayan arreglado el bug. ¿Sí? Su archivo de pila test debería ser casi, no sé si idéntico, pero debería cubrir al menos los mismos casos que cubrimos nosotros. E igual en la consigna les indicamos todos los casos que sí o sí tienen que estar cubiertos. Para hacerlo, básense en las pruebas que están del vector, o sea, de administración de memoria, y del TP0, ¿sí? Usen require y tal. Igualmente el archivo de pila test tiene los includes ya puestos de manera automática. Y nada, este punteo que está acá es prácticamente lo único que tienen que tener cuidado, ¿sí? Las pruebas tienen que ser unitarias, tienen que ser atómicas, tienen que probar únicamente un método de ser posible, únicamente un caso por cada función de prueba, ¿sí? Lo de siempre. Lo que les dijo básicamente Fede al principio de la clase. No sé si nos queda mucho tiempo, por eso estoy medio acelerando. Si nos quedan 5 minutos. Fin. Bien. Genial. Pero sí. Al menos una función para cada uno de los, creo que son 8 o 9 casos que les aparecen en la consigna, en donde prueben exactamente, qué sé yo, apilo un elemento y al desapilarlo me devuelve el mismo elemento. O al ver el tope veo el mismo elemento. O si veo el tope de una pila vacía, ¿qué pasa? O si desapilo en una pila vacía, ¿qué pasa? ¿Sí? Todas esas pruebas ya las vieron en el TP de memoria y en el TP0. ¿Sí? Pueden ver cómo hacer para responder ante una excepción, cómo responder ante un caso que no es excepcional y demás. ¿Sí? Las primitivas también tienen indicado cuándo tienen que levantar un panic y con qué mensaje. Sean claros con el mensaje, tiene que ser exactamente el mismo que les mandamos, si no, no va a pasar las pruebas de nuestra cátedra. ¿Sí? Y no mucho más. En la consigna también hay una estructura de cómo tienen que tener las carpetas y los archivos. ¿Sí? Tienen que tener una carpeta pila con los 3 archivos de pila, el de la interfaz, el de la pila concreta que ustedes están implementando y de las pruebas. Y afuera el gomod. Y no hace falta que entreguen el archivo de interfase porque ese es mismo para todos. ¿Sí? Fin. Ahora sí. Feliz fin de semana. Debatible.